Buenos días. En este video se hablará sobre un fenómeno que marcó profundamente el inicio del siglo XXI en el mundo árabe, la primavera árabe, y cómo este proceso derivó en grandes crisis humanitarias y conflictos armados en Siria y Yemen principalmente. Entonces, lo que comenzó como un llamado popular a la libertad y la justicia, pronto se convirtió en algunos casos en guerras prolongadas que aún siguen generando consecuencias devastadoras. La primavera árabe comenzó en diciembre de 2010, en Túnez, cuando un joven vendedor ambulante se prendió fuego en señal de protesta contra la brutalidad policial. Este hecho desató una ola de manifestaciones en países como Egipto, Libia, Bahrein, Siria y Yemen, entre otros. Las protestas compartían demandas comunes: mayor libertad política, fin de la corrupción, justicia social y democracia. Al principio, muchas de estas manifestaciones fueron pacíficas y llenas de esperanza. Sin embargo, como señala Amnistía Internacional, los derechos humanos continúan siendo atacados sistemáticamente y cientos de miles de personas han muerto en los conflictos armados que asolan Siria, Libia y Yemen. Lo que parecía ser una primavera democrática se convirtió en un invierno de guerras civiles y catástrofes humanitarias. Entonces, el caso de Siria. Las protestas comenzaron en marzo de 2011, cuando ciudadanos se manifestaron contra el régimen de Bashar al-Assad, exigiendo reformas. La respuesta fue brutal: represión, detenciones y uso de la fuerza militar. Esto llevó rápidamente a una militarización del conflicto y a la aparición de múltiples grupos armados. Como explica en un estudio de la Universidad de Chile, la represión frontal del régimen generó un ambiente propicio para que las protestas se radicalizaran y se militarizaran. Con el tiempo, la guerra siria se volvió más compleja por la intervención de potencias extranjeras. Rusia intervino militarmente en 2015 para apoyar al régimen, mientras que países como Irán también prestaron apoyo logístico y financiero. Al mismo tiempo, potencias regionales y occidentales respaldaban a diferentes facciones. Siria se convirtió así en un campo de batalla internacional. Según la investigadora Natalia Jiménez Alegría, el conflicto sirio ha alcanzado dimensiones internacionales donde las potencias compiten por legitimidad, influencia y alineamientos religiosos, mientras el Estado sirio resiste con apoyos externos. Además del número de víctimas, más de 400.000 personas, según algunos cálculos, hay que destacar el impacto cultural y patrimonial. Sitios históricos como Palmira fueron destruidos. La visibilidad mediática del caso sirio fue enorme, quizás por su posición geoestratégica y la emergencia del Estado Islámico. Mientras tanto, otros conflictos como el de Yemen quedaron más en la sombra. Entonces, Yemen, donde la historia es igualmente trágica. En enero de 2011, manifestantes salieron a las calles para protestar contra el presidente Ali Abdullah Saleh, quien llevaba más de 3 décadas en el poder. Aunque finalmente dejó el cargo en 2012, el país nunca logró estabilizarse. En 2014, los hutíes, un grupo chií del norte, tomaron la capital, Sana, desatando una guerra civil. Arabia Saudita intervino militarmente en 2015 con el objetivo de restaurar el gobierno reconocido internacionalmente. Esta intervención, junto con el bloqueo aéreo y naval, ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Según el profesor Juan Marcos Suárez Ballester, la guerra en Yemen ha dejado una catástrofe humanitaria persistente, en la que el bloqueo, el bombardeo constante y la fragmentación del poder han profundizado la miseria de millones. Millones de yemeníes se enfrentan a la hambruna, enfermedades, desplazamientos y falta total de servicios básicos. Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones que Yemen podría enfrentar la peor hambruna mundial en los últimos 100 años. Sin embargo, a pesar de esta realidad, el conflicto recibe menos atención internacional que el caso sirio. Desde el punto de vista geopolítico, Yemen también ha sido escenario de rivalidades regionales. Arabia Saudita e Irán están en lados opuestos del conflicto,
usando a Yemen como tablero de su pugna estratégica. Como analiza un estudio reciente del Instituto de Estudios Internacionales, la intervención de las potencias mundiales y regionales en Yemen revela el juego de poder que existe más allá del conflicto interno. Si comparamos Siria y Yemen, encontramos un punto en común. Ambos países vivieron protestas ciudadanas legítimas que fueron reprimidas violentamente, lo que llevó a guerras internas. En ambos casos, las potencias regionales e internacionales han intervenido, no para resolver, sino para prolongar conflictos. Y en ambos, la población civil ha pagado el precio más alto. Sin embargo, hay diferencias. Siria ha tenido mayor cobertura mediática y presencia internacional directa, mientras que Yemen ha quedado más relegado a pesar de su gravedad. También en Siria, la guerra se ha usado para legitimar la permanencia del régimen. En Yemen se ha desintegrado el Estado. Las lecciones que nos dejan estos casos son profundas. Primero, que el deseo de cambio democrático no basta si no hay instituciones sólidas que lo sostengan. Segundo, que los conflictos internos pueden volverse conflictos internacionales con rapidez, sobre todo en regiones donde hay intereses estratégicos. Y tercero, que la comunidad internacional muchas veces actúa más por interés geopolítico que por principios humanitarios. En palabras de un informe del Colegio de México, el UNAM, las crisis revolucionarias muestran cómo la legitimidad política debe reformularse en el marco de relaciones internacionales complejas. Los casos de Siria y Yemen permiten analizar estas dinámicas en un contexto regional de intervención y fragmentación. En conclusión, la primavera árabe fue una expresión legítima del deseo de libertad, pero en países como Siria y Yemen, ese sueño derivó en pesadilla. El reto hoy no es solo detener la violencia, sino también reconstruir naciones, sanar sociedades heridas y evitar que nuevas generaciones vivan atrapados entre escombros, bombas y exilios. Muchas gracias por la atención.